Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Muy buenos días, tengan todos y todas en el Señor. Hoy es lunes 10 de julio del 2023, inicio de una nueva semana, la cual tenemos la fe puesta en que el Señor ya la ha preparado para nosotros para recibir todas sus bendiciones. En el día de hoy recibimos un hermoso mensaje por medio del Evangelio, una sanación y una revivificación. Jesús que sana y revivifica a una joven, a una niña. Ojalá que nosotros también al inicio de esta semana podamos abrir nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón para poder dejar entrar a Jesús y que Él sane tantas cosas que no están bien en nuestras vidas y que reviva aquellas que han estado apagadas o sofocadas. Dejémonos ayudar por el Señor y que a lo largo de esta semana podamos siempre dejarnos guiar por su Espíritu y en todo hacer su voluntad. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá». Jesús los siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha curado». Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: «Fuera, la niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, en algunas otras versiones de otros evangelios, tiene detalles que no presenta, que Mateo no presenta, pero es el mismo evangelio, la misma escena, el mismo sentido. Primero, ver cómo ni siquiera se menciona en este evangelio el nombre de la persona o se da una referencia de quien pide el favor de que le resuciten o le revivifiquen a su hija que ha muerto. Un personaje, dicen solamente, porque no era necesario, por decirlo así, ese detalle, esa manera de mostrar con más claridad de quién se trataba. Lo importante es que esta persona se acerca a Jesús. Parece ser que no era alguien que seguía a Jesús, o podríamos incluso decir alguien que era
de la fe judía, específicamente hacia la persona de Jesús. Entonces, en este caso, va a Jesús porque tiene la fe en creer que Él puede sanar. Y esto es importante, que nosotros veamos que alguien que no es ni del grupo de Él, ni de la fe del propio Jesús, se acerca ante esa desesperación de alguien querido que ha fallecido. Pero su fe hace posible que Jesús entonces pueda realizar lo que Él le pide. Y es también una manera de hoy venir a decirnos a nosotros que tenemos que tener la fe siempre encendida. Claro, como siempre nos dice y nos llama el Evangelio, pero es ver también cómo Dios actúa en aquellos que incluso no son ni del grupo, ni diríamos hoy de la iglesia, de la fe que muchas veces profesamos, porque para Dios no hay diferencia entre sus hijos e hijas. Ahora, es necesario la fe, esa fe que hace que la persona se mueva, que busque. Este hombre fue donde Jesús. Una manera también de mostrar que se humilló, porque puso a un lado quizás sus otras creencias. Entonces, es bueno que nosotros veamos, ¿y qué de eso necesitamos nosotros hoy quizás? ¿Qué necesito yo para cambiar mi vida, para transformar? ¿Será la humildad a ejemplo de este hombre? ¿O yo estoy demasiado arraigada en mis creencias como que son las únicas y que Dios solamente escucha a los míos y a mí? El Señor es para todos y todas. Dios no tiene distinción ni preferencia entre sus hijos. Nos ama a todos y todas por igual y está para darnos lo que nosotros necesitamos. Ojalá que podamos, como siempre pido, abrir nuestra mente, nuestro corazón, para dejarle entrar a Él en nosotros y poder hacer posible la gracia de su presencia a partir de lo que somos y hacemos. ¿Quién es el que vieron pasar? ¿Qué vieron en él? ¿Quién es el que vieron pasar? ¿Qué vieron en él? Vimos a un niño escondido en su dolor, escapando de balas, lejos de su hogar. Era humano, era hermano. ¿Quién es el que vieron pasar? ¿Qué vieron en él? Vimos a un hombre extenuado al caminar, triste en su mirar, solo y sin hogar. Era humano, era hermano. ¿Quién es el que vieron pasar? ¿Qué vieron en él? A una mujer por sus hijos trabajando, retenida ilegal por soñar un hogar. Era humana, era hermana. ¿Quién es el que vieron pasar? ¿Qué vieron en él? Vimos a un pueblo revestido ante su Dios, encontrando un hogar tras su lado.
¿Qué hicieron por Yo quiero verte delante. ¿Qué hicieron al verme pasar? ¿Qué hicieron por mí? Fuimos hermanos, junto al niño y la mujer, junto al hombre caminamos a tu hogar, donde hay paz, donde tú estás. Entre ustedes estoy yo. Este Jesús, como nos dijo esta hermosa canción, es aquel que vieron de una manera sencilla. Lo veían pasar, lo veían caminar como alguien común y corriente, normal, porque fue un hombre, 100% hombre, 100% Dios. Y como lo muestra en esta segunda parte del Evangelio, ya sanando a esta mujer que, como dice, tenía flujos de sangre durante 12 años, es decir, mucho tiempo. 12 es un número simbólico que quiere decir mucho. Las 12 tribus de Israel, por ejemplo, que lo simboliza. O sea, aquí lo importante es ver que esta mujer, solo con pensar que al tocar a Jesús podía sanar, hace también posible que el milagro suceda. Mucha fe, una fe demostrada en ese hombre que pasaba, en ese Jesús, en ese Dios que vino a nosotros. ¿Y cuáles son las maneras en las que nosotros hoy también creemos que Dios puede hacer posible aquello que le pedimos? Ya no será tocándole físicamente, porque Él está en espíritu. La manera en la que hoy Jesús nos pide que afiancemos nuestra fe en Él es desde el Espíritu, y ese Espíritu que nos mueve a actuar, ese Espíritu que me invita a yo hacer posible en mi vida lo que Él haría si estuviera viviendo esta vida que es mía. ¿De qué cosas necesito yo que Jesús me sane? ¿Y cómo me ofrece Él que yo me mueva a tocarle? ¿Qué es lo que debo yo hoy tocar simbólicamente? No desde un objeto, sino dejarme yo tocar desde el Espíritu de Dios para que Él pueda hacer en mí ese milagro que yo necesito. ¿Dónde creo yo que necesito abrirme más y creer más en el Señor? Ojalá que este evangelio nos ayude también a aumentar nuestra fe, a creer que con humildad podemos hacer posible aquello desde lo que debo creer que el Señor me quiere ofrecer. Que nosotros podamos, desde nuestro corazón y nuestro espíritu, disponernos más para el Señor, y que en todo realicemos lo que Él desea y espera, y suceda en mí la gracia de su milagro para el bien mío y de los demás.